Sin duda alguna, si Dios me amara más, me mataría. Aquí tengo que hacer dos aclaraciones. Una sobre Dios y otra sobre el amor. Porque decir Dios es decir algo tan amplio como han demostrado las diversas religiones, donde hay religiones en las cuales hay un solo Dios, religiones que no tienen a Dios, religiones donde hay muchos dioses, religiones donde el sexo se prohíbe y se vincula solamente al matrimonio y a la procreación. Y religiones donde el sexo es una forma de adorar a Dios. Estas religiones casi todas han desaparecido, no sé si quedará alguna, pero había religiones que partían del siguiente criterio. Hay muchos dioses. Si nosotros aquí en el templo tenemos relaciones sexuales con diversas personas de formas diferentes, los dioses también tendrán sexo, porque se entendía que había muchos dioses. Y cuando los dioses tienen sexo, es señal de fecundidad, señal de que habrá lluvias, señal de que habrá buenas cosechas, señal de que las mujeres se quedarán embarazadas y nuestra tribu aumentará. O sea que cuando digo Dios, digo algo tan amplio que es difícil de captar con la razón, aunque es evidente para el espíritu que realmente busca contactar con la humanidad. Ya que si yo busco razonar y razonar, es decir, contrastar un pensamiento con otro para llegar al siguiente, de la forma que nos enseñó Platón, Aristóteles y luego todos los filósofos, de esta forma nunca vamos a encontrar a Dios, por mucho que cientos de teólogos hayan querido argumentar desde la razón la demostración de Dios. Imposible. Ahora bien, si partimos de evidencias personales, captar a Dios es una cosa natural. Es como que yo soy yo. ¿Cómo sé que yo soy yo? ¿Razonando? No, es una evidencia. Me viene dado. Pues la existencia de Dios es igual. Ante esto podemos decir, vale, pero es que tú eres tú, es evidente, te estoy viendo. Y tú te miras a un espejo y te ves. Yo cuando me miro a un espejo veo un cuerpo. Pero decir que ese cuerpo soy yo y sobre todo cuestionarme si yo soy yo y si ese cuerpo es mío, eso es otra cosa. Porque incluso hay personas que no se sienten en su cuerpo, que se sienten en un cuerpo equivocado. Por esto la percepción del yo va más allá del cuerpo. Va más allá del cuerpo. De la misma forma, cuando digo Dios y tengo la evidencia de que existe Dios, pues tendré que ir descubriendo y conociendo qué es eso que llamo Dios. De la misma forma que tengo que ir profundizando y descubriendo en qué soy yo. Yo tengo la noción, la percepción de que yo soy yo. Vale, pero ahí hay que hacer un descubrimiento. ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Ahí hay un descubrimiento. Pues en el tema de Dios, lo mismo. Yo tengo la evidencia y la certeza que Dios existe. ¿Por qué? Porque lo sé. Y entonces entra la búsqueda y el camino. Ahí aparecen las religiones como caminos. Lo que ocurre que tienden al absolutismo. Es decir, llegaron unas personas concretas en una época concreta y diseñaron unas normas o un libro sagrado. Y todo el mundo tiene que seguir ese libro sagrado. O esas meditaciones o esas sugerencias del maestro. Y esto es anular a Dios. Porque cuando a Dios lo encerramos en un libro sagrado o en una doctrina,
nos hemos cargado a Dios, que es todopoderoso e inabarcable. Cuando lo abarcamos y buscamos personas que hablan en nombre de Dios o libros que dicen claramente lo que es Dios, a Dios lo hemos matado. Porque le hemos dado una forma humana a Dios. Y Dios está por encima de cualquier forma humana. O dioses. Nunca se sabe. Por esto no es ninguna aberración decir que tener muchas relaciones sexuales con personas diferentes es una forma de agradar a Dios para que los dioses traigan bendición a la tierra. Lo que ocurre es que en nuestra cultura hemos partido de otra visión de la sexualidad, como algo negativo, como algo perverso, como algo contaminado. Y esto no es fruto de la religión, esto es fruto de la razón, fundamentalmente de la razón del creador de la filosofía, Platón, que decía que el cuerpo era la cárcel del alma, era un impedimento, porque la verdad estaba en el mundo de las ideas, de la razón, y entonces el cuerpo, los sentidos, las intuiciones hacían que no captáramos bien el mundo de las ideas. Luego Aristóteles vino y dijo, no, el cuerpo y el alma están unidos y nosotros captamos la realidad desde los sentidos y todo esto. O sea, Aristóteles criticó el mundo de las ideas, pero no criticó el mundo de la razón. Y razonando, siguieron cometiendo un montón de errores. Y a la hora de desarrollar el cristianismo en el cual convivimos, Agustín de Hipona, San Agustín, eligió el mundo de las ideas de Platón y decidió, él y sus amigos, que al final hicieron a la religión cristiana la religión del Estado, decidieron que el cuerpo es un impedimento para desarrollar el alma y para conectar con Dios. Por esto, a través de los tiempos, las poesías de los grandes místicos, vivo sin vivir en mí, tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Y este cuerpo donde el alma está encerrada, que aspira a buscar la salida. Y así nos va. Pues bien, cuando digo Dios, digo algo muy amplio. Ahora voy a pasar a definir el tema del amor y luego uniré las dos partes, Dios y amor. Y aquí justificaré por qué, si me ama Dios más, Él me matará. Referente al tema del amor, tengo que decir que ocurre lo mismo que con el concepto de Dios, que se entienden formas muy diversas de entender el amor. Quizás porque estamos muy influidos por la visión romántica del amor. De hecho, no es casualidad que casi todas, si os fijáis, casi todas las canciones hablan de amor, o de desamor, o similar. No hay película que no tenga una historia de amor. No hay novela o libro que no tenga una historia de amor, o muy pocas. El amor romántico ha absorbido tanto al amor que parece que sea el amor único y fundamental. Pero como ya sabemos, hay amores que matan. Mismo Romeo y Julieta, como el amor puede matar. Pero es que incluso el amor, cuando se romantiza tanto, crea incluso verdaderos desastres. Hay un libro que se llama El joven Werther, allá por el año 1770 o por ahí, o 1800, no me acuerdo exactamente el año que se publicó,
Y hubo países que prohibieron este libro, porque el joven Werther era un hombre atormentado por el amor. Y la gente que leía esta novela pues lo imitaba y se iba suicidando. Cosa curiosa. Como vemos, hay amores que matan. Porque también tenemos a personas muy enamoradas de otra persona que al final, cuando no es correspondido, pues o mata o se deja morir. Hay amores que matan, efectivamente. Por esto la concepción de amor es muy amplia. Yo recuerdo que hace años estuve colaborando con un proyecto, se llama Proyecto Hombre. Creamos un grupo que se llamaba Grupo Martes, aquí en Elche, y consistía en ayudar a las personas que querían dejar las drogas. En aquellas épocas, aquellos años, las drogas en España abundaban mucho. Hoy no sé cómo estará el tema, pero en aquel entonces abundaban mucho y había mucha gente enganchada a la droga que necesitaba ayuda. Pues bien, yo recuerdo que aconsejábamos a los padres, asesorábamos a los padres, ayudábamos a los hijos a entrar en terapia y acompañábamos. Y yo recuerdo que había como dos tipos de padres. Cuando el hijo estaba en casa y ya estaba al límite, robando en casa, creando violencia en el hogar, cada vez más enganchado, pues había dos tipos de padres. Los que aceptaban que tenían que echar a su hijo a la calle para que reaccionara, y los que jamás iban a echar a su hijo a la calle porque era su hijo. Aquí podemos ver que los dos tipos de padres, sin duda alguna, amaban a sus hijos. Unos, por amor a sus hijos, dicen, bueno, si es que si no lo echo a la calle, esto no tiene fin y al final va a morir de una sobredosis. A lo mejor cuando se encuentre en la calle, tirado, sin comida, sin nada, reacciona y se plantea cambiar su vida. Y realmente esto es eficaz, ¿eh? Esto ha funcionado y hay gente que ha cambiado la vida así. Por otra parte tenemos a los padres que aman profundamente a su hijo y dice, bueno, le voy a dar mucho amor, mucho cariño, mucha comprensión, le voy a pagar la droga, que vea tanto amor en mí que al final cambie. Pues analizando muchos casos, esta gente, estos chavales enganchados, no se desenganchan nunca y al final acaban muriendo de una sobredosis. Son dos formas de entender el amor. Una forma es darte todo lo que te apetece. Y otra es estar ahí, pero diciendo, hasta aquí hemos llegado. Hay diferentes formas de entender el amor. Hay amores de pareja que son súper platónicos, pero cuando se separan se odian mutuamente uno al otro. Hay amores de pareja que han convivido años, se han respetado, llega un momento determinado que ven caminos diferentes, se separan y sigue quedando una amistad, una relación, un respeto por todo lo compartido y siempre una mutua ayuda. Son dos tipos de amor. El uno pasa del amor al odio, del amor al desprecio, del amor a la ignorancia. El otro, del amor al respeto, a la amistad y a la colaboración. Son dos tipos de amor. El amor, cuando empleamos la palabra amor, a veces se entiende de forma diferente.
Pues bien, juntando los dos términos, Dios, que es inabarcable para nuestra razón, y juntando la palabra amor, que tiene muchas definiciones en la vida concreta de cada uno, atendiendo a cada realidad, tengo que decir que en mi vida, si Dios me amara más, me mataría. Entendiendo por amor lo que habitualmente se entiende por el amor a Dios. Y es que habitualmente se entiende por amor a Dios, o que Dios nos ama, cuando nos concede todo aquello que nosotros le pedimos. ¿Por qué me haces esto, Dios mío? ¿Por qué he caído enfermo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y esto es un gran error. Por lo menos desde mi experiencia de vida noto que aquellos tropiezos, aquellas situaciones difíciles, realmente son por las que suceden porque me las he buscado. Y yo lo que noto, lo que percibo en los acontecimientos diarios, es que Dios me va dando tanto, me va favoreciendo tanto el camino, me va ayudando tanto, colaborando tanto conmigo, que a veces me da vergüenza de lo poco que yo hago en relación a lo que Él me da. Y siendo sincero conmigo mismo, tengo que decir que si Dios me amara más en el sentido que se entiende habitualmente de pedir a Dios, por esto se ora para que nos dé cosas. Si Dios me amara más en ese sentido de que me diera todo lo que yo le pido, pues sin duda ya mi vida habría acabado. Porque necesitamos a veces límites y Dios los pone. Porque también ocurre que hay vidas de personas, y concretamente mi vida no ha sido fácil. Yo nací en la Edad Media. Viví mi juventud en la Revolución Industrial. Y ahora vivo en el mundo de la tristeza y la depresión de montones de gente que se inflan a pastillas porque no aguantan la vida. Digo que nací en la Edad Media porque nací en un cortijo, en Almería, en un valle donde no había carreteras, no había aseo, hacíamos nuestras necesidades en las paletas, en el campo, o cuando llovía en la cuadra con los caballos. Nos alumbrábamos con quinqués, de aceite. La Edad Media total, no había electricidad, no había medicina, no había nada. Era una aldea perdida en la montaña, y para ir a la ciudad había que pasar horas y horas al lomo de una burra o un mulo para llegar, intercambiar algunas cosas, porque prácticamente éramos autosuficientes. Pues se compraba sal o azúcar o alguna cosa, pero no había ni abonos químicos ni basura, todo se reciclaba o se reutilizaba. En este sentido digo que nací en plena Edad Media. Y la vida no era fácil. Pero es que junto con esto ocurrió una cosa en mi familia. Y es que mi padre se suicidó cuando yo tenía poca edad. Imaginaros el trauma. Por cierto, un día tengo que hacer un vídeo sobre el tema del suicidio. El trauma. No para mí directamente, que también pues te quedas sin padre, pero sobre todo el trauma para mi madre, que amaba con locura a mi padre. Y siempre le quedó la amargura de decir, habré sido yo la responsable, no lo habré apoyado suficiente. O sea, porque antes la visión de la mujer era muy de estar pendiente del marido.
Y esto supuso un verdadero trauma a mi familia. Éramos 3 hermanos, mi madre. Como la vida en el campo era tan dura, al morir mi padre nos trasladamos a una ciudad industrial, a Elche. Y mis hermanos se pusieron a trabajar, yo al colegio, pero a los 14 años ya empecé a trabajar en una fábrica. Pero una fábrica, estamos hablando de aquellos años donde no había derechos, donde no, por lo menos yo no lo viví. O sea, tú trabajabas, ganabas dinero, y si no trabajabas no ganabas dinero. No tenías contrato, no tenías derecho a nada. Y trabajaba jornadas de 10, 12 horas, depende de la faena que hubiera. Plena revolución industrial, obreros totalmente explotados sin derechos. Eso lo he vivido yo. Luego se empezaron con huelgas, con tal, en Elche, y empezaron a mejorar las cosas. O había empresarios que eran más sensibles, y entonces sí que te apoyaban. También fueron estos años de despertar y donde había tanta droga. Mi mejor amigo murió de las drogas. Concluyendo, teniendo en cuenta mi infancia y mi juventud, no ha sido fácil. Pero tengo que decir que a pesar de todas estas cosas, siempre he sentido que algo o alguien me ayudaba. Y ahí está Dios. Y digo esto porque es una experiencia personal. Pues bien, partiendo de vidas que incluso no son fáciles, es el amor de Dios el que nos va haciendo avanzar. Y el problema y el resumen de lo que quiero dejar constancia en este vídeo es que cuando le pedimos tantas cosas a Dios es porque no nos hemos parado a degustar todo aquello que Dios nos da, todo aquello de lo cual somos incapaces de disfrutar. Es como sentarte a la mesa y después de un plato otro, y después de un plato otro, y después de un plato otro, y no te sacias nunca hasta que tienes la barriga totalmente llena y vas a reventar. Esto ocurre porque no te has parado a degustar la comida que comes. Toda persona que se pare y empieza a degustar la comida que come, con todos sus sentidos, vista, oído, gusto, tacto, nunca será un glotón, nunca engordará. Y comerá la mitad o menos de lo que come y se quedará satisfecho. Porque cuando comemos, a veces comemos como cerdos, sin reparar en lo que comemos, o comemos viendo una pantalla, sin reparar en lo que comemos, o comemos rodeados de amigos, riendo todo el rato sin reparar en lo que comemos. Estaría bien que llegáramos a acuerdos y cuando comemos juntos, oye, vamos a degustar de la comida en silencio. Y cuando acabemos, pues nos ponemos el café y tal, y hablamos. En comer se tarda poco tiempo, 10, 15 minutos si pones atención. 20 minutos en silencio. Es una experiencia degustando todos los manjares, mirándonos, sonriendo. Y cuando acabemos de comer empezamos a hablar. Incluso se evitarían atragantamientos. Hay mucha gente que muere de atragantamiento porque habla al tiempo que come. En fin, son pequeños detalles para explicar que de la misma forma Dios no para de darnos cosas y nosotros ni reparamos en ello. No saboreamos la vida y luego nos quejamos porque queremos algo más y algo diferente y algo espectacular. Y que Dios haga milagros. Y he estado martirizando mi mente y ensuciando mi cuerpo toda mi vida y ahora quiero que Dios me sane con un milagro.
cuando he sido yo el que paso a paso he creado ese cáncer, he creado ese problema cardíaco, he creado ese tumor cerebral sin cuidar, cuando no me he estado cuidando, cuando no he respetado los ciclos del sueño, cuando me he alimentado de mala manera, cuando he abusado de un montón de sustancias que me perjudican, cuando he trabajado demasiado, etcétera. Y cuando ya he destrozado todo mi cuerpo y he agotado toda mi mente y estoy tan enfermo que no puedo hacer nada, le digo a Dios, Dios, cúrame. O maldigo a Dios porque estoy enfermo. Así que comparto esto porque yo creo que en la medida que seamos sensibles con todo aquello que ocurre en nuestra vida y vayamos captando en sí lo que son las bendiciones de Dios, al final tenemos que rendirnos con rotundidad y decir gracias Señor por todo lo que me has dado y perdóname porque no saboreo ni la mitad de lo que me ofreces. Y que tú me has creado y me has hecho libre con inteligencia para colaborar contigo y crear cosas nuevas. Y a veces me quedo en un simple animal que no sabe apreciar toda la grandeza de Dios y todo lo que Él nos da. Pues nada, esto era lo que quería decir. Buenas tardes y buena suerte.